que va a ser sobre medición de flujo. Ok. Entonces, miren, para esta práctica número 4, vamos a estar haciendo lo que es medición de flujo. Y también vamos a hacer lo que es la selección de un medidor de flujo. Entonces, para esto vamos a partir de lo siguiente. Esta práctica la van a hacer ustedes en su casa. Ahora sí, midiendo el flujo en en alguna de las llaves que tienen dentro de su instalación hidráulica. Y para eso vamos a utilizar un método gravimétrico. Gravimétrico, si es que alguno de ustedes tiene alguna báscula para hacer el pesado, y volumétrico, que seguramente la mayoría de ustedes va a caer en esta parte de hacer un método volumétrico. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Ustedes se van a ubicar en cualquiera de las llaves que tengan, ¿sí? Y en esta llave que ustedes van a tener, van a seleccionar un recipiente que sea de un volumen conocido, o la otra, que esté graduado. Si recuerdan, para el método volumétrico, lo que nosotros hacíamos para determinar este flujo es hacer volumen sobre tiempo. Entonces también por aquí, además de esto, pues vamos a necesitar un cronómetro o una forma de medir el lapso de tiempo en segundos. Entonces este volumen, ustedes van a definir de qué magnitud va a ser. Pueden utilizar, por ejemplo, medio litro o un litro o cualquier otro volumen. Incluso pueden utilizar litro y medio, 3/4 de litro, como ustedes decidan. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar en cuánto tiempo van a recolectar ustedes este volumen que tienen aquí. Para eso, una vez que ya ustedes hayan hecho esto que tenemos aquí, ¿qué más vamos a calcular? Una vez que yo ya tenga este flujo volumétrico, necesito, además de esto, conocer el diámetro de la tubería y también de qué material es la tubería, porque ustedes van a poder medir lo que es el diámetro externo. Sabiendo de qué material es, ya sea cobre, acero galvanizado o algún otro material de la tubería, o PVC en algunos casos, ahora van a buscar el diámetro interno de la tubería. Para eso, ya dependiendo del material, ustedes van en alguna página de internet, o en internet hay varias fuentes en donde, en función del material y el diámetro externo, ustedes van a conocer el diámetro interno de la tubería.
Una vez que ustedes tengan este diámetro interno de la tubería, ahora yo sé que el flujo volumétrico también es igual al área por la velocidad. Ya lo determinaron primero por el método volumétrico. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? De aquí van a obtener cuál es la velocidad con la que está circulando el agua en la tubería donde está instalada la válvula que ustedes hayan seleccionado. Entonces, una vez que yo ya tenga esta velocidad, ¿qué necesitan también conocer? Algunos, si tienen algún termómetro en su casa, pueden medir la temperatura del agua. Si no, en cualquier aplicación ven la temperatura del lugar en donde están haciendo ustedes su práctica y esa temperatura ambiente consideran que es igual a la temperatura del agua. ¿Para qué? Para que con esta temperatura ustedes obtengan la propiedad de densidad y viscosidad cinemática. Una vez que ya tengan estas dos propiedades, ya van a conocer la velocidad, ahora sí van a poder calcular el número de Reynolds en la tubería, así como lo hicimos en los ejercicios en esta semana, que va a ser la densidad por el diámetro interno de la tubería por la velocidad que ya calcularon entre la viscosidad dinámica. Entonces, si se dan cuenta, aquí ustedes ya midieron el flujo volumétrico por un método volumétrico, determinaron la velocidad a través de la temperatura del agua, ya sea medida o considerada que es igual a la temperatura ambiente, obtienen las propiedades y calculan este número de Reynolds. Para las personas que van a utilizar, que tengan una báscula y puedan hacer el flujo másico, entonces va a ser la masa entre el tiempo. Para esto, ustedes van a tener que conocer la masa del recipiente y después la masa del recipiente más el agua recolectada. Y ustedes van a hacer la diferencia entre la masa del recipiente menos la masa del recipiente con el agua que recolectaron. Esta diferencia les va a dar como resultado la masa del agua. Y ya esa masa la van a dividir entre el tiempo. Pero ahora, qué cuidados deben de tener al momento de hacer esta recolección del agua, ya sea para calcular el flujo volumétrico másico? Imagínense que este es su recipiente. Vamos a considerar que es de 1 litro. Entonces, esta primera parte que yo estoy poniendo aquí, este es 1/4 de litro. Cuando ustedes recolecten este primer 1/4 de litro, aquí no tomen el tiempo. ¿Por qué? Porque en lo que ustedes van abriendo la llave, aquí el tiempo no es constante, o el, o el flujo, mejor dicho, va a ser variable aquí en esta parte, porque yo estoy iniciando a abrir la válvula. Una vez que ya lleguen a este punto, a partir de aquí, van a empezar a contar su tiempo igual a 0 segundos y vamos a considerar que ustedes decidieron recolectar medio litro y van a terminar de contar cuando lleguen a 3/4 de litro. Aquí ya va a ser su tiempo final en n segundos. Entonces ya voy a tener en qué tiempo recolecté medio litro de agua. Aquí estoy poniendo el ejemplo de medio litro de agua, pero ya cada uno de ustedes va a establecer el volumen que va a recolectar. Entonces siempre hay que dejar un volumen que se esté recolectando para tener las condiciones estables.
Entonces, ese es un punto de cuidado que deben de tener al momento de realizar esta medición. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta o comentario? Los escucho. No, profe. Entonces dijo que la velocidad se calcula, bueno, se despeja a través del flujo ya medido anteriormente, o tenemos que Ajá, más bien calcular la velocidad. van a calcular la velocidad. Ya obtuvieron ustedes el flujo volumétrico, Arturo. Ah, ok. ¿Sí? Acuérdense que esas dos ecuaciones son, ahora sí que estas van a ser iguales. Usted calculó el flujo volumétrico por volumen entre tiempo y esto es igual también a área por velocidad. Y la velocidad que usted va a calcular, Arturo, es la velocidad que el agua lleva aquí en la tubería. Esta es la que yo quiero calcular. Ok, entonces ya a partir del flujo que obtuvimos antes, nada más lo despejamos porque vamos a conocer el área y el flujo. Ujú, Ah, ok, sí, es correcto. gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Ok. Otro punto también aquí a considerar es el siguiente. Ustedes en su casa generalmente tienen dos tipos de válvulas. ¿Cuáles son? Válvulas de este que tienen un actuador de este tipo que ustedes le van a dar n vueltas para que esté completamente abierta, o válvulas que tienen un actuador de este tipo en donde ustedes van a tener su posición en grados, de 0 a 90 grados. ¿Por qué les comento esto? Ya una vez entendido cómo van a calcular el flujo volumétrico, ahora vamos a lo siguiente. Esto lo van a hacer para diferentes condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones? Lo que se va a mantener constante es el volumen que ustedes van a recolectar. Este ya no se va a mover. Van a tener una tabla de datos en donde van a poner posición de la válvula y del otro lado le van a poner el tiempo en segundos. Esta posición de la válvula, dependiendo de la válvula que ustedes vayan a utilizar en su casa, van a poder utilizar o aquí en la posición puedo tener número de vueltas o grados. Ya dependerá de la válvula que seleccione cada uno de ustedes. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que sea un cuarto de vuelta, media vuelta, una vuelta, media vuelta, tres cuartos de vuelta, una vuelta y media, dos vueltas, tres y cuatro vueltas, que sea de cuatro vueltas su válvula. No quiero decir que a fuerzas lo van a hacer con cuatro vueltas, va a depender de la válvula que ustedes seleccionen, vuelvo a insistir. Entonces aquí yo tendría 0 vueltas antes que aquí la válvula estaría cerrada. Cuando yo abra un cuarto de vuelta, aquí yo voy a tener un tiempo en segundos. ¿Sí? Este va a ser un tiempo para que yo llene este volumen, va a ser un tiempo grande. Y aquí va a ser un tiempo menor, porque ya prácticamente está saliendo todo el flujo en la tubería. Todo el flujo que puede pasar por esa tubería de acuerdo a las condiciones de su instalación. Y aquí van a ir registrando todos los tiempos que ustedes vayan registrando con las precauciones previas que ya les comenté. Entonces, esta va a ser su tabla de datos. Como resultados que van a tener igual posición de la válvula, su tiempo
su flujo volumétrico, aquí necesito que lo hagan tanto en litros por minuto como en metros cúbicos por segundo. Que pongan las dos unidades. ¿Por qué? Litros por minuto para que yo me imagine, ahora sí es más factible que yo me imagine cuántos litros estoy llenando en un segundo, en un minuto, perdón, y los metros cúbicos para los cálculos que van a hacer. Después de este flujo volumétrico, necesito que pongan la velocidad en metros por segundo y después el número de Reynolds, que va a ser adimensional. Y acá también que le pongan qué régimen de flujo es, que es de acuerdo a lo que ustedes investigaron de los conceptos que les dejé. En cuanto al número de Reynolds, yo puedo tener un número de Reynolds que me dé un flujo laminar, que me dé un flujo de transición o que me dé un flujo turbulento. Entonces aquí van a ir poniendo la posición de su válvula, aquí el tiempo que vayan recolectando el volumen que seleccionan, aquí el flujo volumétrico en estas dos unidades, la velocidad y el número de Reynolds. ¿Qué necesito que traiga su práctica como resultados? Por lo menos que ustedes tengan un Reynolds laminar, un Reynolds de transición y un Reynolds turbulento. Una vez que ya hayan identificado estos Reynolds, quiero que le tomen una foto al chorro del agua. ¿Qué espero encontrar? Imagínense, aquí está mi válvula, aquí está saliendo el agua. Si es un flujo laminar, pues vamos a tener algo parecido a esto. Si es un flujo de transición, espero encontrar que esto se empiece a mover de esta forma. Y si es un flujo turbulento, pues ya vamos a tener prácticamente aquí todo un desorden. Yo voy a ver el Reynolds que tengo en la tubería, es lo que yo estoy calculando. Pero si ese Reynolds en la tubería es laminar, yo voy a ver que aquí el chorro sale bien definido. Si es de transición, voy a ver que sale y que ya se empieza a tener ciertas variaciones o fluctuaciones para después ser un flujo turbulento. Entonces, ¿cuántas posiciones de la válvula van a ser las que ustedes gusten, jóvenes? Pero por lo menos yo quiero encontrar estas tres. Para que ustedes encuentren estas tres, mínimo deben de hacer unas 5 o 10 posiciones de su válvula. Las posiciones que hagan las van a reportar aquí, pero solamente van a reportar una foto para cada uno de estos regímenes de flujo, laminar, transición y turbulento. ¿Qué también van a ocupar además del volumen, el cronómetro, ya sea un vernier o una cinta métrica para que midan el perímetro de la tubería y después calculen el diámetro? Van a utilizar también un transportador, porque un transportador, si les toca una válvula que abra de 0 a 90 grados, para que ustedes vayan poniendo cuántos grados tiene de abertura su válvula. Si les toca una válvula que tiene n número de vueltas, entonces para que ustedes digan, es media vuelta, es un cuarto de vuelta o es un octavo de vuelta. Para eso les va a servir el transportador, para que vayan teniendo más fino la recolección del agua en su volumen conocido. Ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Los escucho. Ajá.
¿Lo escucho, Basilio? Por cada posición de la válvula que ustedes tengan, Basilio, usted va a tener un tiempo de recolección, va a tener un flujo volumétrico, va a tener una velocidad y va a tener un número de Reynolds. Le pueden salir a lo mejor un flujo laminar, dos, tres flujos laminares, uno o dos de transición y todos los demás turbulentos. Una vez que ya tenga identificados, Basilio, esos regímenes de flujo, ya nada más pone la válvula en la posición de alguno de ellos y le tomo una foto al chorro del agua, que eso es lo que me va a estar indicando cómo se está comportando el fluido al interior de la tubería. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces, una vez que ya tengan, de aquí van a tener un flujo mínimo hasta el flujo máximo que les da la instalación. Una vez que ya tengan el flujo máximo, que está circulando por la tubería, en base a este flujo máximo, ahora ustedes van a tener que seleccionar un medidor de flujo. ¿Sí? Acuérdense que en base a este flujo máximo habíamos dicho que para que yo seleccione un medidor de flujo le debo de agregar el 25% más y en base a ese resultado buscar el medidor de flujo próximo superior comercial a este valor. Este medidor de flujo obvio no va a ser ninguna placa de orificio, ninguna tobera, ningún tubo Venturi. Pudiera ser a lo mejor algún medidor de flujo tipo electromagnético, un transmisor de flujo tal vez tipo turbina o por efecto Hall o cualquier otro elemento que ese instrumento que ustedes seleccionen seguramente les va a dar una señal en corriente o una señal en tensión. Una vez que ya tengan seleccionado el medidor de flujo, ahora ¿qué tienen que hacer? En base al flujo máximo que les está dando su instalación, ahora sí, y todos los flujos que ya calcularon ustedes, ¿cuántos miliamperes o qué tensión le va a dar su medidor de flujo para todos los todos los flujos que ustedes midieron? Van a hacer sus escalamientos para cada uno de los flujos medidos. ¿Qué también le van a poner a su práctica? Le van a poner la hoja de especificaciones u hoja de datos del instrumento y cómo es que vamos a instalar ese medidor de flujo en su instalación. Déjenme agrego aquí otra diapositiva. Entonces, después de la medición va a venir la selección del instrumento. Y en función si tiene esta señal o esta señal en tensión, el escalamiento, es decir, qué señal en tensión o en corriente me va a dar mi medidor
en todos los flujos que ustedes midieron. Seleccionado el instrumento, van a llenar su hoja de especificaciones o de datos de la ISA S20 y van a poner su típico de instalación. Entonces, cada uno de ustedes, jóvenes, va a hacer en su casa esta práctica. Y ya al momento de que le entreguen, lo que va a traer en común la práctica de todos va a ser su portada, su índice, el objetivo. Ahora sí, todo lo que es la teoría de medición de flujo, número de Reynolds, selección de instrumentos de medidores de flujo, el desarrollo y los datos de cada uno de los integrantes y resultados de cada uno de los integrantes. Ok. ¿Dudas o preguntas, señores? Los escucho. Entonces la práctica es individual, pero se entrega en equipo. Ajá. Sí, como hemos estado haciendo con las otras prácticas. Cada uno va a llevar va a hacer sus resultados, pero ya al final la van a conjugar en una sola práctica. Hoy estamos a 28 de mayo, 4 de junio, 11 de junio. Entonces, esta práctica se va a entregar el 11 de junio. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, cuántas tablas de resultados va a haber en la práctica? Una por cada integrante del equipo. Ah, ok. ¿Sí? Así como va a haber 5 tablas de datos, una de cada uno de los integrantes. Porque en general, jóvenes, cada uno de ustedes va a tener, casi por lo regular en todas las casas habitación, el diámetro de la tubería es de media pulgada. Pero ya el flujo que esté manejando su instalación va a depender de cómo esté la instalación hidráulica de su casa. ¿Sí? Porque si alguien vive en un edificio de departamentos, el que vive aquí arriba, como el tinaco tiene poca altura, le llega poco flujo. El que está abajo le llega más flujo a él porque yo tengo una mayor energía potencial. Otra precaución también, jóvenes. Traten de hacer su práctica cuando nadie en su casa vaya a estar utilizando las válvulas, vaya a estar utilizando el agua. ¿Por qué? Porque si ustedes están llenando su recipiente y alguien llega y abre otra válvula, van a ver que si el flujo en vez de que iba subiendo el tiempo de recolección, van a ver que en un punto, en vez de subir, se redujo porque alguien abrió otra válvula. Entonces, cuando vayan a hacer esta práctica, sí tomen las precauciones o coméntenle a sus familiares que no vayan a utilizar por un momento alguna de las llaves, porque sí se va a ver ese cambio. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, señores? Los escucho. Usted va a seleccionar un instrumento de medición para ese flujo que usted ya calculó en su casa o ya midió en su casa. Y una vez que ya seleccione ese medidor de flujo, debe de ser del diámetro de la tubería adecuado
Y ese puede ser un transmisor de flujo o un transductor de flujo, que nos va a estar dando una señal en corriente o en tensión. Dependiendo de la señal que le esté dando, Basilio, usted va a hacer el escalamiento de todos los flujos. Es decir, para el flujo máximo tengo tal corriente o tal tensión. Para el flujo previo, para el previo, para el previo, para los 10 flujos que yo medí, voy a tener estas señales con este transmisor o con este transductor de flujo. Y una vez ya seleccionado Basilio, pues va, ahora sí, o para hacer la selección necesita su hoja de datos o especificaciones. Y una vez ya seleccionado, cómo va a ser la instalación de ese instrumento de medición en la tubería. ¿Cuántos diámetros de tubería recta requiere antes? ¿Cuántos diámetros de tubería recta requiere después? Etcétera, etcétera. Ok, ¿alguna otra Entonces, pregunta o sí, comentario? Ah, por sí, lo escucho, Manuel. ejemplo, entonces cuando juntamos la práctica debe de haber todo lo que nos está comentando 5 veces, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, vean, aquí vamos a medir flujo. Vamos a determinar número de Reynolds. Vamos a ver qué es un flujo laminar, un transición y un turbulento. Vamos a seleccionar un transmisor de flujo o un medidor de flujo. Vamos a hacer escalamientos y vamos a entregar parte de su ingeniería de detalle, que serían la hoja de especificaciones y el típico de instalación. Ok. Preguntas, dudas, comentarios. Debe de ser que, perdón, Basilio, no lo escuché bien. No, dibujado. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? No, profe. Ok, jóvenes, entonces, si no hay dudas o preguntas, ahora sí que ya está planteada la práctica para que, ahora sí, yo les recomiendo que la empiecen a hacer porque sí es mucho lo que tienen que elaborar en esta práctica y ya vayan haciendo o ya vayan avanzando en todo esto. Ok, si no hay nada más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.